Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Aquí estamos de nuevo como todos los días. Estamos compartiendo un mensaje espiritual, un mensaje profundo. Por eso lo llamamos que hay que vivir la vida interiormente, porque somos muy especialistas en vivir la vida superficial o externamente. Desde el punto de vista de lo que vemos simplemente, de las necesidades físicas, las necesidades de tener poder, de tener dinero, de disfrutar. Eso es lo único que uno piensa, pero a veces no nos damos cuenta que tenemos que condicionar nuestra vida y acomodarnos desde el punto de vista interior para que tengamos libertad, vida y felicidad, que es lo más importante que Dios nos ha prometido, pero tenemos que seguirlo. Entonces, hoy estamos preparados la hermana Denise, mi hermana Sandra, mi hermana Marta, Johnny y Eugenia y yo estamos aquí listos para hacer nuestro programa. Hoy, ¿de qué va a tratar el programa? El programa, cuando ayer lo estábamos preparando y estábamos diciendo qué vamos a hacer, y entonces la hermana Denise dice, respondamos preguntas. Hay muchas preguntas que la gente se hace a sí mismos, y hay muchas preguntas que nos han hecho. Entonces vamos a tratar de responder algunas preguntas. Por ejemplo, en el caso mío, una de las preguntas que nos hacemos nosotros y que la gente se hace es, ¿qué es el reino de Dios? Porque dice que Jesucristo vino a traer el reino de Dios. Sabemos que es la vida eterna, porque Jesucristo define la vida eterna en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Lo de la vida eterna quedó bien. Pero el reino de los cielos, ¿qué es? ¿De qué se trata el reino de los cielos? Lo encontramos en Mateo 1:14. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, el primo de Jesús, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, aquí podemos ver que Jesucristo vino predicando el reino, y el reino de Dios es una potestad que se le dio a Dios, a Jesucristo. Dios se la dio a Jesucristo. O sea, toda autoridad, toda potestad la tiene Jesús. Eso significa el reino de Dios. Segundo, Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea que en el reino de los Dios hay alguien que tiene autoridad y que será grande, y el Señor le dará el trono. O sea que, ¿qué es el reino de Dios? Es un trono donde hay un gobernante. En Lucas 1:33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de Dios es una autoridad, es un gobierno que no tiene fin. Y en 1 Corintios 15:24 dice, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. ¿Qué es entonces el reino de Dios? El reino de Dios es cuando se establece un lugar, como en este caso la tierra, la autoridad de Dios para derrotar todas las acechanzas del enemigo. De eso se trata el reino de Dios. Le doy el paso a mi hermana Marta. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Reciban bendiciones de parte del equipo de grabación de los videos del pastor Ricardo Rubio, desde aquí, desde Príncipe de Paz, en Del Río, Texas, en el 404 West Chapoy. Los esperamos los domingos para que vengan a exaltar y a glorificar el nombre del Señor. Amén, amén. Como decía el pastor, en esta mañana tenemos preguntas y respuestas. Muchas veces nos han preguntado, y quizás te has preguntado, ¿quién hizo a Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca o en respuesta a esta pregunta? Moisés le dijo a Jehová, antes que nacieran las montañas mismas, o tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, aún de tiempo indefinido a tiempo indefinido, tú eres Dios. El profeta Isaías dijo algo parecido.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Esto es en Isaías. Y la carta de Judas, en el versículo 25, reconoce que Dios ha existido por toda la eternidad. Todos estos versículos demuestran que Dios es el Rey de la eternidad, como lo llamó el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, siempre ha existido, sin importar cuánto retrocedamos en el tiempo, y siempre existirá. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esto lo dice en Apocalipsis 1:8. No existe nada ni nadie antes de Él, ni después de Él existirá. ¿Por qué? ¿Por qué se hace tan difícil comprender esto? Porque nuestra vida es muy corta y eso hace que midamos el tiempo de un modo totalmente diferente a Jehová nuestro Dios. Por ejemplo, para Él 1000 años son como un solo día, pues ha vivido desde siempre. Segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aunque nos cueste entender que Dios es eterno, la idea es lógica. Si alguien hubiera creado a Dios, esa persona sería el creador. Sin embargo, la Biblia afirma que Jehová Dios es quien hizo todas las cosas. En Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuestra propia existencia y la del universo son prueba de que existe un solo Dios eterno, el ser que puso en movimiento el inmenso universo y estableció las leyes que lo controlan. Tuvo que haber existido desde siempre. Solo Él pudo darle vida a todos los seres vivos. Como expresó Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora tenemos con nosotros a la hermanita Sandra. Amén, amén. Sí, hola, muchas bendiciones. Espero que este día todos estén alegres, llenos de gozo y felicidad, ahí en sus casas, especialmente con todos sus familiares. La pregunta, la señal de la cruz, ¿cuál es el significado? ¿Deben los cristianos hacer la señal de la cruz? La práctica de hacer la señal de la cruz tiene gran prominencia en la iglesia romana, pero también es practicada entre los ortodoxos, orientales y los episcopales. La historia de la señal de la cruz tiene su origen en un pasado tan lejano como Tertuliano, el padre de la iglesia primitiva que vivió entre los años 160 y 220. Escribió: en todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, al tomar un baño, en la mesa, al prender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos, marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz. Originalmente se trazaba una pequeña cruz en la frente con el pulgar o un dedo, mientras que es difícil señalar exactamente cuándo fue que se cambió el trazo de la pequeña cruz en la frente a la moderna práctica de trazar una larga cruz desde la frente hasta el pecho y de hombro a hombro. Lo que sí sabemos es que este cambio ocurrió en el siglo XI, cuando el libro de oración del rey Enrique menciona una instrucción de marca con la Santa Cruz de los 4 lados del cuerpo. Los católicos encontraron la justificación para la señal de la cruz primeramente en sus muchos años de tradición eclesiástica y seguidamente en Éxodo 17, 9 al 14 y Apocalipsis 7, 3, 9, 4 y 14, 1. Mientras que los pasajes hablan de una señal en la frente para protección del juicio de Dios, estos deben ser interpretados a la luz de su contexto.
En las bases de su contexto no hay razón para creer que cualquiera de los versos prescriban el ritual de la señal de la cruz. En el siglo XXVI, uno de los dogmas centrales de la Reforma Protestante fue la sola escritura, donde se estipuló que cualquier práctica que no se ajustara a la escritura fuera desechada. Los reformadores ingleses querían que el usar la señal de la cruz debían de ser dejado a cada individuo, como fue escrito en el libro de oración del rey Enrique. El arrodillarse, santiguarse, juntar las manos, golpearse el pecho y otros gestos pueden ser usados o dejados según sirva la devoción de cada hombre, sin culparle. Los protestantes generalmente veían esta señal como una tradición que carecía de bases a la escritura, o aún como idolatría, y por esa razón fue abandonada por la mayoría. Muchas gracias, y ahora le paso a la hermana Denise. Buenos días, Padre bendito. Te pido que esta mañana uses este grupo y todas las palabras que decimos, que las uses, Señor, para ganar almas en tu reino. Que tu Espíritu Santo hable aquí usándonos a nosotros, nuestras voces y nuestras palabras. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, la pregunta que me han hecho, pero no era pregunta, sino que cuando tú tienes a Jesucristo, tú atraes la gente y ellos saben que tú tienes a Jesucristo adentro. Entonces esta persona quería tomar y pues ya sabía que en la casa de los padres no iba a poder tomar ahí. Entonces, como nosotros tomábamos mucho y ahí teníamos el barbecue pit y las de esas del hielo, él quiso venir a nuestra casa y pues pensó que pues we're cool, ¿verdad? Que estamos bien, está bien todo. Pero cuando llegaron, ellos sintieron un espíritu del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no trajeron el alcohol y luego preguntaron, ¿podemos traer una botella de vino? Nos pidieron permiso. Y yo les iba a decir que no, pero no quería perderlos, ¿verdad? Y era nueva en la palabra y no sabía cómo responderles. Quería decir que no. Mi esposo les dijo que sí y luego les dije que pasaran. Y el comento que hizo es, pues Jesucristo tomaba vino. La Biblia tomó vino y hizo el agua vino y él se emborrachaba. Entonces yo otra vez no estaba yo leyendo la Biblia antes que fuera salva. Ya fui salva y yo no había leído toda la Biblia todavía. Entonces pensé en mí misma, no, yo creo que tú lo tienes mal, ¿verdad? Bueno, pues ya comenzó la cena, se tomaron su botella de vino, pero luego la siguiente vez querían venir y se arrepintieron. Ellos pueden, los demonios sienten el Espíritu Santo y no se quieren acercar, saben dónde no deben de estar. Si tú te sometes a Dios y haces oración, y Él te va a proteger, Él te va a proteger. Ese es un privilegio de ser salvo. Él te protege, te manda los ángeles que te levanten de cualquier problema, de cualquier danger, ¿verdad? Que sea peligro. Él te pone el favor alrededor de ti como un escudo, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice en Juan 2:2 está la historia. Y entonces yo la leí y no dice que Jesús se emborrachó. Entonces ya me fui equipando, ¿verdad? Con más palabra. Y una de las palabras que leí dice que no debemos de emborracharnos, ¿verdad? Quiere Dios que nos sientamos alegres con el Espíritu Santo, no con otras cosas que nos afectan a nuestro cuerpo. Entonces, sigo la explicación, que siga el pastor. Muy bien, otra pregunta que la gente se hace y que a mí me la han hecho varias veces es, ¿quién es el diablo? ¿O quién es Satanás?
quién es el demonio. Y encontramos en varios pasajes que nos dicen en la Biblia quién es ese personaje. Lo primero que podemos decir es que es un ser espiritual, que no lo vemos. Nosotros nos imaginamos que va a ser tan visible así como nos lo han enseñado en muchas imágenes, que con cachitos, con cola, como un mostrico. Eso se lo imagina uno. Pero la Biblia, ¿qué dice? En Efesios 6:11 dice: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, es decir, contra las acechanzas, contra las motivaciones, contra los impulsos, contra las desviaciones que el diablo te hace. Por eso cuando tú hierras, cuando pecas, es por ti. Otra la encontramos más adelantico en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea que es un imperio también. Es tremendo. Satanás, el diablo. Así como hay un reino de Dios, pues también hay un reino del enemigo. Por eso es que al principio decía que el reino de Dios viene es a contrarrestar las acechanzas de este personaje maligno. Y en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Como qué? Como ángel de luz. Entonces, cuando tú ves algo apetecible, algo que seduce, póngale atención, porque puede ser que no sea tan bueno. Y en 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que tenemos dos imágenes, dos ilustraciones de Satanás. Uno, ángel de luz, que nos asustan con algo horrible. No, vea que es algo bien, porque ángel de luz quiere decir que es un farsante, pero que se viste de algo bueno. El otro es el león rugiente. También es una imagen que a nosotros nos atemoriza, porque son los problemas de esta vida. Y por último, en Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua. Recuerde que la tentación de Adán y Eva vino por una imagen de una serpiente, que se llama, esa es en Apocalipsis 12:9 dice, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese Satanás, ese es el diablo, es un emporio, es un imperio que te puede estar seduciendo a ti y te lleva a la muerte. El diablo es el que produce muerte, Jesucristo produce vida. Le doy el paso a mi hermana Marta. Continuamos hablando de quién es Dios, o quién hizo a Dios, o cómo es Dios, o qué hace Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, en el principio. Esto quiere decir que antes de la creación de la tierra y de la humanidad y de los cielos, y dice, creó Dios, Dios creador, la deidad suprema, hacedor del universo, el ser supremo, esto es, que no hay otro ser más grande que él, omnipotente, todo lo puede, omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, todo lo sabe. Dios es espíritu. En Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, dijo esto que acabamos de leer. ¿Qué significa que Dios es espíritu? El hecho de que Dios es espíritu significa que Dios Padre no tiene un cuerpo físico, no tiene un cuerpo humano. Dios Hijo vino a la tierra en forma humana, o sea, el Verbo se hizo carne. Pero Dios Padre no lo hizo, esto es, Él no se formó como humano. Jesús es quien vino como Emmanuel, Dios con nosotros, en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También en Números 23:19 enfatiza la veracidad de Dios. Dios es verdad. Al contrastarlo con los hombres mortales, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Algunos se preguntan por qué la Biblia algunas veces habla de Dios como si Él tuviera un cuerpo. Por ejemplo, en Isaías menciona la mano y el oído de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha grabado su oído para oír. En 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Esdras expresa que los ojos de Dios miran todo y a todos. En Mateo 4:4, Jesús hablando cuando el tentador le dice que convierta las piedras en pan y le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos ver cómo habla de la boca y de las palabras que salen de la boca de Dios. En Deuteronomio 33:27 habla de sus brazos. Todos estos son ejemplos de antropomorfismo, una forma de describir a Dios con términos anatómicos o emocionales para que los seres humanos lo puedan entender mejor. El uso del antropomorfismo, una forma de lenguaje figurativo, no implica que Dios tenga un cuerpo real. Al decir que Dios es espíritu, decimos que Dios Padre es invisible. Ahora tenemos a la hermanita Sandra con nosotros. Sí, hola, bienvenidos de nuevo. Está hablando sobre qué significa la señal de la cruz, como cuando la gente agarra los dedos, la mano y se hace la señal de la cruz, ¿verdad? Porque mi abuelita, bueno, yo que soy nacida católica y pues ahí te enseñan todo eso, ¿verdad? Pero pues yo nunca supe qué significaba de hacerme la cruz. Según es, y le pregunté a mi abuelita y es como según como bendecirse uno mismo, o es como cuando uno está pidiendo una oración a Cristo, pero estaba confundida. Para explicarle a mis hijos, porque uno de mis hijos hace la señal, yo quise hacer esa tarea hasta para mí misma, ¿verdad? Mientras que la Biblia no nos enseña a persignarnos, la señal de la cruz no carece de símbolo bíblico. La forma del signo es un recordatorio de la cruz de Cristo. Históricamente, el signo también fue visto como una representación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de la fe en el Señor Jesucristo y su muerte sustitutiva en la cruz, la salvación se extendió como un regalo de gracia a toda la humanidad. La Trinidad es la doctrina de la divinidad, un Dios existiendo en tres distintas personas. Ambas doctrinas son fundamentales para ambos, que son los católicos y protestantes, y ciertamente están bien fundamentadas en la Biblia. La señal de la cruz ha sido asociada hasta cierto punto con poderes sobrenaturales, tales como repeler al mal, a demonios, etc. Este aspecto místico de la señal de la cruz es completamente falso y de ninguna manera puede tener un soporte bíblico. Dejando el aspecto místico de lado, el hacer la señal de la cruz no está bien ni mal, y puede ser positivo si sirve como recordatorio a la persona de la cruz de Cristo o de la Trinidad. Desafortunadamente, ese no es siempre el caso, y mucha gente simplemente hace los movimientos de ritual de persignarse sin un conocimiento del por qué lo hacen. Un análisis final de la señal de la cruz es que de ninguna manera es requerida de los cristianos, porque no es una instrucción que proceda de la palabra de Dios. Ahí está la respuesta sobre la señal de la cruz. Y ahorita que vuelvo nos voy a hablar sobre, porque a mí me han preguntado qué es un ángel, si son verdaderos, si son nomás seres místicos, inventados. Ahorita que vuelva les voy a explicar un poquito sobre eso. Muchas gracias. Entonces estaba hablando de Jesucristo aquí
en la historia de Juan, se encuentra en Juan 2, y dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, en Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevándolo a maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, aquí está esta historia, y no dice que Jesús tomó, que se emborrachó, dice que hizo un milagro. Y la palabra de Dios, ayer terminamos con que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, este es un mensaje espiritual, que vino Jesús a darnos gozo. Ayer hablé que Él viene a darnos la luz y quitar las tinieblas, para darnos vida y quitarnos la muerte, y darnos amor, quitarnos el odio, para que podamos perdonar y dar. Entonces aquí fue el primer milagro, y el primer milagro para que creyeran en él sus discípulos, que se establecieran, y luego les dio algo que significa gozo. Entonces, ¿por qué no debemos? Yo no tomo alcohol. Cuando yo fui salva, se me quitaron todas ganas. Y un poco después se fue mi esposo, y me decía la gente: a ti nomás te falta ir a emborracharte, bien borracha. Pero no tengo nada, yo no tengo problemas. Sí se fue, pero Dios está en control, y yo me sometí a Dios, y no necesito que ir a emborracharme. Y les negaba las invitaciones. Entonces, a uno coge las cosas y las voltea en el mundo y las abusa. Entonces, el alcohol en la Biblia, hay historias donde brinden y los están celebrando, ¿verdad? Están gozosos. Pero después de Jesucristo, debemos de recibir al Espíritu Santo, recibir a Jesucristo, recibir al Espíritu Santo, y tener el gozo del Espíritu Santo, y caminar en el Espíritu, no en la carne. Enseguida, nuestro pastor. Muy bien, y para terminar mi participación en el día de hoy, apreciados hermanos, la tercera pregunta que la gente se hace es: ¿por qué se dice que Jesucristo, o que la muerte de Jesús fue para rescate de muchos? ¿Rescate de qué? ¿Qué era lo que había pasado? Porque dice, ¿qué significa que el sacrificio de Jesús es un rescate por muchos? Es la pregunta que la gente se hace. ¿Por rescatarnos de qué? En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que ¿qué es ese rescate? Es que los seres humanos perdieron la vida. Eso está bien claro en Génesis, cuando estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los seres humanos optaron por el árbol del conocimiento, para tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho entendimiento humano, y por eso fue que creció. Mire cómo vamos, que ya están enviando naves por allá a buscar otras galaxias. El conocimiento humano es muy grande, pero no tiene vida. La vida del ser humano está perdida, está muerto. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Entonces, para poderle darle vida a ese ser humano o a los seres humanos, ¿cuál es la vida? En el Antiguo Testamento la vida está ¿en qué? En la sangre. La vida es el símbolo, la sangre es el símbolo de la vida. Entonces, tenía que haber un sacrificio de sangre para poder darle a cada gotica, cada parte de la sangre de Cristo. Con ella nos cubre el Señor de nuestros pecados, es decir, nos perdona para que nosotros seamos restituidos ya y volvamos otra vez a la vida. De esta manera se necesitaba un rescate, y es muy parecido a los secuestradores también. Secuestran a un ser humano y preguntan cuántos millones o cuánto dinero hay que darle para rescatarlo. Entonces pagan ese dinero y van y lo rescatan. O cuando alguien va y empeña alguna prenda, algún electrodoméstico, alguna casa donde le prestan dinero. Entonces lleva la prenda y para rescatarla, entonces hay que pagar un dinero. En este caso, en el Antiguo Testamento se decía que había que pagar dinero para rescatar a quienes no fueran levitas, a los primogénitos. Pero ya en el Nuevo Testamento lo que significa es que Jesucristo vino y pagó Él con su cuerpo, con su sacrificio, por todos nosotros la deuda que teníamos. Y ahora por eso se dice que cuando Jesucristo estaba en la cruz, dijo tetelestai. Esa frase, esa palabra tetelestai quiere decir que todo está pagado, que está cumplido, que Jesucristo con su acto de morir en la cruz y resucitar, pagó la deuda. Ahora nosotros tenemos que disfrutar de la vida, pero como vemos, muchas personas no han aceptado todavía a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no han aceptado ese precio. O sea que ya están libres, pero no quieren salir de la cárcel porque no quieren aceptar la propuesta que les hizo Jesús, maravillosa, ese pago que hizo Jesús en la cruz. Así es que estamos urgidos para recibir el gran regalo, que es el de la vida eterna, el de la salvación, el perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy te digo bye bye, mañana venimos con otros temas de interés para cada uno de nosotros. Le doy el paso a mi hermana Marta. Continuamos. Al decir que Dios es espíritu, decimos que Dios Padre es invisible. En Colosenses, hablando de Jesús, dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, aunque Dios es espíritu, Él también es un ser vivo y personal. Así podemos conocerlo personalmente. En Josué 3:10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Hablando Josué al pueblo, le dice que el Dios viviente está en medio del pueblo. En Salmos 84:2 declara David, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dios es espíritu y es infinito, no tiene fin. Si Dios estuviera limitado a un cuerpo físico, no podría ser omnipresente. Esto es, que está en todo lugar al mismo tiempo. Dios Padre no tiene límites en ninguna dimensión. Dios es el creador y el poder de quien proceden todos los seres creados y todo lo creado. Por este motivo, Jesús nuestro Señor hablando dijo, os conviene que yo me vaya, en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en Juan 16:16 dice,
Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Pues así es, Jesús hablando con sus discípulos, les decía que él ya iba a irse, o sea, ascender al cielo. Pues Jesús en su 100% humanidad y 100% divinidad no podía estar en todas partes en su cuerpo físico. Y el Espíritu Santo de Dios sí puede estar en todas partes al mismo tiempo y se unifican Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nuestro Dios Todopoderoso, el cual es sus atributos principales y únicos es ser omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo, omnisciente, que todo lo sabe, no hay nada oculto para él, él es el dueño de la sabiduría, omnipotente, que todo lo puede, él es trascendente, él es eterno, él es inmutable, no cambia, él es perfecto y santo, él es trino, o sea, la Trinidad, y es uno. Bien, espero que haya quedado un poco explicado lo que es Dios y que nadie lo ha creado, sino que Él es el creador de todas las cosas, de todo lo habido y por haber, de lo existente e inexistente, de lo visible y lo invisible. El Señor les bendiga. Ahora la hermanita Sandra con ustedes. Sí, hola. Los ángeles son seres creados para el servicio y la alabanza a Dios y a Cristo, pero también para el servicio y protección del creyente. Los 7 son Miguel, que es el jefe del ejército celestial, Gabriel, el mensajero celestial, Rafael, el protector de los viajeros de la salud y de noviazgo, Uriel, el encargado de las tierras y de los templos de Dios, y Raguel, el encargado de la justicia, de la imparcialidad y de la armonía, y Sariel, el encargado de los espíritus de los hombres que pecan, y Ramiel, el encargado de los resucitados. Y mucha gente ha preguntado que si los ángeles tienen alas, ¿verdad? Y no. Dice, en la mayoría de las referencias a los ángeles en la Biblia no dicen nada acerca de alas, y en los pasajes como Génesis 18:19, en donde Abraham brinda hospitalidad a los varios ángeles, no se hace mención a alas visibles o invisibles. La palabra ángel se deriva de la palabra griega angelos, la cual significa mensajero. La palabra correspondiente en hebreo Malak también tiene el mismo significado. En ocasiones la Biblia asigna esta palabra para referirse a seres humanos, personas ordinarias que transmiten un mensaje, como en Job 1:14 y en Lucas, profetas en Isaías 42:19 y sacerdotes en Malaquías 2:7 y líderes de la iglesia en Apocalipsis 1:20. Algunas veces la Biblia habla de forma figurada acerca de las cosas de eventos como mensajeros, la columna de la nube, o la pestilencia o las plagas, pero por lo regular describe una gama muy amplia de espíritus creados por Dios, y se incluye a ambos, los ángeles buenos y los malignos, y también una categoría especiales como los querubines, los serafines y los arcángeles. ¿Cuál es el origen de los ángeles? Las Sagradas Escrituras hablan acerca de la creación de los ángeles, así que está claro que no han existido desde la eternidad. En Nehemías 9:6, Salmos 148, se nos señala que todos los ángeles fueron criados, porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Muchas gracias, y ahora le paso a la hermana Denise. Gloria a Dios. Entonces, yo he hecho la decisión de no tomar alcohol
porque yo no quiero que ese alcohol me afecte mi juicio y mi control propio, que es un regalo del Espíritu Santo, ¿verdad? Discernir y tener juicio y tener control está en los frutos de el Espíritu Santo, ¿verdad? Que brotan en ti. Teniendo el Espíritu Santo comienza a crecer la fruta del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, quería dar este ejemplo de un pastor que fue a una conferencia y estaban todos peleados. Una religión decía que podían tomar nada más hasta que ya mero llegaban a ser borrachos. Otros decían pues nomás en ocasiones especiales, y otros decían no, nada más un trago, todos los días está bien. Otra religión decía nada más para medicina. Entonces él no decía nada y al último notaron que él no había dicho nada y querían su opinión en todo. Entonces él se sentó callado y vio a los pastores con sus esposas y dice, ustedes tienen unas esposas muy feas, y si me las llevara a una de ellas allá atrás de esa cortina y le diera un besito, y que todos se inflamaron de celos, ¿verdad? Y dice, no estoy pecando, no estoy cometiendo adulterio, ¿verdad? Y sí, y todos explotaron, ¿verdad? Entonces así es con el alcohol. Si tomas poquito y le das una excusa, te vas a resbalar y vas a caer en el pecado. Ahora, la Biblia sí dice en el pasado que lo usaban como medicina, y ahora vivimos en un tiempo moderno que hay medicinas. Una gente lo usa como medicina porque dicen que es más saludable que las medicinas, ¿verdad? Que es algo natural. Entonces, haz oración, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a convictir, no te va a condenar. La palabra de Dios es la luz, la lámpara ante tus pies. Les voy a dar tarea de la casa, que lean Gálatas 6, del 1 al 6, que lean Primera de Timoteo 6, 5 y 6, y que lean Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 5. Y yo prefiero caminar en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad? Y aquí en Gálatas 5 nos habla de todos los pecados, ¿verdad? Que la ley es para la gente que camina en la carne y comete estos pecados. Entonces, pero los que caminan en el Espíritu van a brotar en estos frutos del Espíritu Santo. Es un regalo y va a brotar el amor. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo prefiero de vivir en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad? Y por eso yo he hecho esa decisión. También hay otras cosas que me emborrachaban, que no eran alcohol y que me hacían pecar. Entonces, leyendo la lámpara antes de mis pies, entonces veo la palabra y me va guiando la luz. La luz quita la tiniebla, el Espíritu Santo te va enseñando qué es el pecado para ti y te transforma, ¿verdad? La agua de Dios te va transformando, limpiando. En este momento quiero cerrar con una oración. Padre bendito, te damos gracias por estar aquí juntos para compartir tu palabra. Que los corazones que están oyendo este mensaje sean quebrantados, ese corazón duro de piedra que se quiebre, que se parte, y que lo pongas un corazón de carne tierno, listo para aprender y oír tu palabra. Padre bendito, abre los ojos espirituales, que se caigan las escalas así, que se ven como de pescado, que se caigan, que abran sus ojos espirituales y sus oídos espirituales. Tu palabra dice que oigamos a tu palabra, que la fe crece oyendo la palabra de Dios.
y en la espiritualidad se aviva oyendo la palabra de Dios. Padre bendito, en este momento los que no son salvos, que en este momento digan estas palabras. Padre bendito, yo me arrepiento de mis pecados, cambia mi vida. Yo recibo a tu Hijo, le doy honra a tu Hijo y creo en Él desde este día adelante. Cambia mi vida, úsame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, los amamos mucho. Toda la gloria a Dios. Amén.